Bien, Bea, muchas gracias por esa información fundamental para hacer frente a este fin de semana. Ya pasan 24 de las 9 y les prometíamos hablar acerca de este informe que elaboró el Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, sobre la situación de los derechos humanos que corresponde a este año, a 2024. En Arriba Gente vamos a recibir a partir de este momento a la politóloga e integrante de SERPAJ, Tamara Zamudio, que le agradecemos mucho, y algo ya veníamos dialogando en la previa al comienzo de esta entrevista. Buenos días. Buenos días para todas y todos. Gracias por la invitación. Bueno, hay puntos que siempre están presentes, ¿no? Y hay muchas críticas, cuestionamientos al sistema en sí mismo, a las garantías que se le dan a la ciudadanía, a los uruguayos en general, pero también hay puntos a destacar y avances. Tal vez comencemos por las mayores críticas que se siguen realizando, que es al sistema penitenciario o carcelario de nuestro país, pero también a las infancias y las adolescencias del Uruguay. ¿Qué nos está pasando? Bien, un punto que me parece clave de este informe, por un lado, bueno, desde el lugar del agradecimiento siempre, porque en realidad acumula distintos artículos que de forma comprometida y voluntaria, distintas referencias académicas, también militantes y de organizaciones sociales, colocan y depositan su mirada sobre la situación de distintos derechos humanos, siempre con una mirada, como tú decías, crítica sobre algunos factores y sectores, donde, bueno, algunos como Memoria e Impunidad o el sistema carcelario, el sistema penal los trabaja SERPAJ, pero hay otros más vinculados a derechos económicos, sociales y culturales, donde damos también el espacio a las distintas organizaciones para poder, bueno, mostrar lo que ocurre en esa materia en este año. Y en ese sentido, bueno, identificar en materia de memoria e impunidad, por ejemplo, algunos avances en materia judicial o de la identificación y el hallazgo de detenidos desaparecidos, como fue este año con el caso de Luis Arigón, o la identificación también de Amelia Sanjurjo. Entonces, si bien hay avances, también encontramos una situación de distintos obstáculos, ¿no? En el acceso a la información, en el acceso, en definitiva, a poder avanzar en estas causas penales y en estas investigaciones fiscales, donde, bueno, los distintos recursos que también se interponen van obstaculizando y haciendo tiempo, ¿no? En poder... De alguna manera se mantienen los obstáculos tradicionales. Exacto. No hubo nuevos. No, no hay nuevos. Sí es siempre bueno como alertar a veces algunas situaciones, expresiones o de la forma en la que se van como asentando estas impunidades, en definitiva, ¿no? Que van estructurando este sistema, por ejemplo, en relación a los crímenes de lesa humanidad y la obtención de verdad y justicia, donde, bueno, siempre está esta dinámica que cada vez es más compleja en relación a la obtención de justicia por, bueno, la falta de información y también el tiempo que pasa y que aleja esa posibilidad de llegar a esa verdad. Pero el obstáculo básicamente es el no dar información. Sí, exactamente, no dar información y además obstaculizar también en los procesos de investigación fiscal que se están llevando adelante, esos procesos desde la parte de las defensas. Los recursos, por ejemplo, que se han presentado. Exacto, distintos recursos de inconstitucionalidad o recursos también que se presentan a la Suprema Corte y que, bueno, que en realidad, más allá del efecto real que tienen, que muchas veces son rechazados, tienen la intencionalidad de poder aplazar los tiempos o distanciar los plazos y, bueno, y en ese sentido que esto termine o que siga, digamos, reafirmándose esa impunidad que en muchos aspectos y en muchos casos continúa vigente. Tamara, para aprovechar, ¿no?, cada uno de los casilleros, que son muchos que abarca y muchas temáticas, ¿qué pasa con el sistema penitenciario? ¿Hemos dado algún paso porque se destaca esos intentos, proyectos pilotos en materia de atención a las adicciones, a la salud mental? Pero también hay otro contraste, ¿no?, que es la cantidad de personas que no pueden acceder a esos servicios. El hacinamiento es otro. Total. Ahí, bueno, SERPAJ trabaja el tema del sistema penal y carcelario desde hace muchísimos años, advirtiendo que las últimas, y sobre todo los últimos 15, 20 años en materia de normas penales, lo que han hecho es recrudecer el sistema punitivo y sobre todo orientar hacia la privación de libertad los distintos conflictos con la ley penal. Y eso lo que ha generado es un aumento exponencial de la población privada de libertad con recursos que ya no eran suficientes hace 10, 15 años y que, bueno, cada vez se recrudecen. Entonces hay algunos artículos que alarman y alertan la situación de vulneración de derechos, pero también las implicancias que las reformas penales están generando en el sistema carcelario, por ejemplo, abordando situaciones vinculadas al artículo 74, que es la imposición de 4 años de pena para aquellas mujeres que ingresen algún tipo de sustancia al sistema carcelario y las implicancias que eso ha tenido en el aumento de las mujeres privadas de libertad. Y también, por ejemplo, que es un artículo muy interesante que destaco, el trabajo que hace Familias Presentes, una organización social que está compuesta por familiares de personas privadas de libertad. Recordemos que ya estamos superando los 16.000 o cerca de los 16.000 personas privadas de libertad. Esto implica
implica, si tomamos que hay 2, 3, 4 personas alrededor de esa persona, que hay unas 70.000 personas que también están signadas por esa privación de libertad, infancias, madres, hermanas, y bueno, y Familias Presentes pone un poco hace el énfasis, digamos, y coloca el trabajo que realizan para acompañar familias buscando información y también las denuncias en relación a las distintas violencias que también atraviesan las familias a la hora de hacer las visitas o de acompañar a sus familias. Las esperas, cambios repentinos sin previo aviso. Exacto. ¿Cuál es la situación en ese sentido? Eso mismo, ¿no? Hay una falta de información muy grande hacia las familias, hay una dificultad muy grande en términos de la comunicación, también angustias muy grandes en relación a la situación que mencionábamos, ¿no? De hacinamiento, de riesgo de vida. Hemos tenido en un año, si pensamos en fines del año pasado, con el caso de los 6 fallecidos, de los 6 muertos y asesinados en el Comcar, hemos tenido otra situación este año, estamos teniendo situaciones que muestran que existe un riesgo de vida real de las personas que están privadas de libertad y bueno, y eso obviamente a las familias las afecta y además esto que tú decías que es muy central, que tiene que ver con las visitas, ¿no? Donde, bueno, hay determinados mecanismos que desarrollan o que en definitiva asientan esta violencia institucional al tener a veces revisorías que son muy violentas para infancias y adolescencias o, bueno, muchas horas de espera, a veces sin poder tener o llegar a tener esa visita y ahí, bueno, Familias Presentes ha trabajado mucho. Lugares de espera también, ¿no? Exacto, los lugares de espera, sin pensar que están absolutamente inadecuados para niños, niñas y adolescentes que van a ver a sus madres, a sus padres y que se encuentran con esas situaciones de violencia. Y en ese sentido, Familias Presentes, una acción, por ejemplo, que se encuentra realizando es, por ejemplo, hacer actividades de recreación en la espera al ingreso a las cárceles o al ingreso a la visita para, bueno, poder justamente tratar de dinamizar y de reducir un poco esa violencia y esa tensión que sienten cotidianamente o que sienten semanalmente las familias cuando van a hacer la visita, más esta que mencionaba, tensión cotidiana en relación a la situación de sus familiares y bueno, y como también en términos económicos también implica para esas familias el tener, digamos, que apoyar o ayudar a esas personas privadas de libertad o que a veces también se queden sin el recurso que podían tener o podían acceder a través de la tarea que desarrollara, digamos, esa persona que queda en definitiva afuera de la familia, pero también signada, digamos, por una dinámica de violencia que afecta a todas las familias, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, destaco ese artículo de Familias Presentes como una forma de mostrar hasta dónde, digamos, se involucra o hasta dónde llega también la privación de libertad y que no solo afecta a las personas que están allí. ¿Qué está pasando con los niños, con las niñas y los adolescentes de nuestro país? Porque algo decías, la violencia que muchas veces tienen que atravesar en el ingreso a un sistema penitenciario, por ejemplo, o a una cárcel. Pero ¿qué pasa con el acceso a la educación, a la vivienda, a la violencia constante que sufren, a los servicios básicos que no pueden acceder? Bien, eso que tú decís, ¿no? A través de varios artículos que abordan distintas situaciones de violencias hacia las infancias y las adolescencias, lo que identificamos y venimos denunciando desde la sociedad civil es, por un lado, la ausencia del Estado en determinados territorios o la presencia insuficiente cuando, bueno, están existiendo situaciones de violencia comunitaria o situaciones de vulnerabilidad socioeconómica que los afectan en los derechos fundamentales en relación al acceso a educación, a alimentación, al derecho, digamos, a una vivienda digna y esas distintas dinámicas van recrudeciendo, digamos, su situación de vulnerabilidad y exponiéndolos a situaciones no solo de riesgo de violencia, sino de riesgo de violencia letal. ¿Ausencia dónde? ¿Ausencia del Estado dónde? En determinados territorios donde, bueno, los servicios y los espacios públicos son insuficientes, ¿no? Y se muestra un desborde muy grande de los equipos de trabajo a nivel territorial que no pueden abordar situaciones de violencia que les exceden por la complejidad que implican, ¿no? Territorios, como hemos sabido, que tienen dinámicas vinculadas como a la presencia del narcotráfico, ¿no? Y a las implicancias que eso puede tener en el desarrollo de determinados asesinatos de niños. Exactamente, hay un artículo específico que aborda los homicidios en adolescentes de 12 a 17 años, marcando que, bueno, hay un crecimiento muy importante y muy alarmante de los adolescentes que son asesinados y sobre todo muy georreferenciados, ¿no? Muy territorialmente identificados en este anillo que muchas veces identificamos de Montevideo, ¿no? Semi-anillo que bordea, digamos, el centro de la ciudad y donde, bueno, este artículo lo que identifica es justamente la falta o la existencia de situaciones de vulnerabilidad socioeconómicas impacta o por lo menos presenta en este mismo territorio esta situación de violencia letal. Una realidad metropolitana y una realidad en el resto del país.
Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, tenemos determinados territorios donde las infancias y las adolescencias están siendo víctimas de violencias muy fuertes y además expuestos a violencia letal, como marca este artículo, y en ese sentido es que debemos, bueno, alertar y alarmar la situación en la que muchos niños y adolescentes se encuentran. Tamara, ustedes advierten un retiro del brazo del Estado que califican de insuficiente o un fenómeno creciente que no se ha podido parar y resulta insuficiente lo que ya había. Yo creo que hay de las dos cuestiones, ¿no? O sea, por un lado es esto de sí un cierto retiro, por lo menos la insuficiencia de recursos y de equipos para poder abordar, como decía, situaciones muy complejas que muchas veces en determinados centros recreativos o educativos son identificadas, pero que por el propio desborde resulta complejo, digamos, poder trabajarlas o seguirlas. Entonces, en ese sentido, siempre aparte existe la denuncia, bueno, de la existencia de fragmentación dentro del Estado, ¿no? De que las distintas espacios de atención no dialogan y que entonces ahí también cuando abordamos una determinada violencia muchas veces hay otras dinámicas de violencia que se interrelacionan y que no están siendo abordadas. También tenemos, como ocurre, digamos, en la vida en general, ¿no? Distintos contextos que van cambiando y las infancias de hoy no son las mismas de hace algunas décadas, no tienen las mismas necesidades ni problemáticas y en ese sentido creemos que hay una necesidad de poder, bueno, ayornarse, de poder visibilizar, digamos, qué es lo que está ocurriendo en estas cuestiones también de dinámicas territoriales tan diferenciadas y que marcan la vida y la trayectoria de estas infancias. Y bueno, en ese sentido hay como una doble cuestión de tener que reforzar recursos y además pensar estrategias nuevas. Tamara, hablando de esa doble cuestión, ¿no? Se habla mucho del abuso policial, pero también las necesidades de algunos ciudadanos de más represión, evitar el delito. Sí. ¿Cómo es el trabajo de la policía? Porque no debe ser nada fácil tampoco hacer frente a la represión cuando hay contextos de mucha violencia, donde mueren niños, mueren vecinos, balas perdidas. Sí. Y al mismo tiempo hay ciertas denuncias de abuso policial, sobre todo a jóvenes. Sí, sí. ¿Cuál es la realidad que se vuelca en este informe? Bien, hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, nosotras trabajamos hace bastantes años, está colocado en varios artículos del informe, pero es algo que se repite, digamos, en el trabajo de Serpaj, el tema de la violencia institucional policial. Y lo planteamos como violencia institucional porque creemos que, bueno, más allá de alguna situación donde obviamente hay una responsabilidad individual en la acción represiva o en la acción de abuso, creemos que hay una dinámica institucional de la forma en la que se piensan los problemas de seguridad y en la forma en la que se responden, donde muchas veces la mirada represiva es la que en definitiva termina primando y eso reproduce incluso algunas violencias sobre algunos sujetos, por ejemplo, los adolescentes, donde recibimos muchas denuncias de bueno, un hostigamiento cotidiano o de situaciones muy graves también de violencia policial. Nuestra mirada, digamos, es poder trascender esta mirada de la seguridad como la necesidad de reprimir, sino de pensar que cuando hablamos de problemas de seguridad también estamos hablando de la falta de derechos, de situaciones bastante más complejas y donde la policía no solo es no es la única institución a cargo de llevar adelante o de resolver ese problema. Entonces, consideramos que la policía cuenta, y creemos que la ley de urgente consideración lo ha como reafirmado, con determinadas determinados formatos, digamos, que le dan como cierta potencia a la hora de actuar en territorio, pero también creemos que están en una situación de debilidad porque hay un montón de situaciones que son complejas y que no necesariamente tienen que contar con las herramientas necesarias para poder abordarlas. Creemos que es necesario contar con mayores garantías para todos y todas, también para los propios policías, pero sobre todo cambiar la dinámica del trabajo y de la actuación territorial de la policía, porque en definitiva creemos en algunos sentidos reproduce esa violencia y sobre todo nos encontramos con esto, ¿no? Casos y situaciones, territorios, digamos, donde la dinámica de la práctica policial está más basada en reprimir a determinados sujetos y principalmente varones, jóvenes que viven o residen en determinados barrios. Una investigación que ya tiene un tiempo, pero que hace 10 años realizábamos en Serpaj, daba cuenta de eso, de que hay una persecución bien como instalada sobre determinados territorios y determinados adolescentes. Y bueno, creemos que eso, en definitiva, también es una retroalimentación en relación a la mirada que muchas veces tenemos desde los vecinos y las vecinas sobre los problemas de seguridad y por eso creemos que es necesario poder brindar mayores garantías para la ciudadanía, pero también para los propios policías, pero también articular con otro tipo de instituciones que muchas veces son las que tienen que estar respondiendo frente a determinadas situaciones y no la policía. ¿Serpaj tiene pensado reunirse con el
gobierno entrante, el electo, encabezado por Yamandu Orsi, se ha solicitado algún tipo de reunión, brindar estos insumos más allá de esta publicación? Sí, generalmente los insumos, nosotros generamos insumos más allá del informe, generalmente generamos insumos frente a determinadas modificaciones normativas o, bueno, cambios institucionales. De hecho, hay un artículo y hay algunas declaraciones que nosotros colocamos aquí sobre, por ejemplo, el plebiscito sobre allanamientos nocturnos, donde Serpaj había marcado, junto con 20 organizaciones, su posición contraria. Y bueno, ese documento fue extendido hacia los partidos políticos. Siempre a lo largo de la historia hemos intentado y hemos tenido vínculo con el Ministerio del Interior, con el INR. Es necesario mencionar que durante esta gestión, por primera vez desde la reapertura democrática, tuvimos una ausencia de comunicación desde el Ministerio del Interior, que nunca respondió, digamos, o que respondió muy poco, o que no respondía, digamos, a nuestros pedidos de reunión y de comunicación y de diálogo. Sí lo tuvimos a fines de esta gestión, hace 6 meses más o menos, pudimos generar esa instancia de reunión. Entonces creemos fundamental, sin duda, el diálogo. Intentaremos, como hemos hecho en todos los gobiernos, volver a generar el diálogo y el espacio de comunicación para, bueno, justamente aportar en poder mejorar, digamos, los derechos humanos de la ciudadanía en términos generales, pero en particular en relación a los problemas de seguridad. Muy bien, Tamara, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y dar cuenta de lo que está sucediendo en materia de balances, ¿no? Muy amable. Bueno, gracias a ustedes y comentar que el libro está disponible por vía digital. En todas las redes sociales de Serpaj lo pueden encontrar y descargar.